directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente. Lorena Álvarez. Hay ocasiones en las que, dependiendo del peinado que te colocas, puedes enfocarte en diferentes targets. Eso es un concepto de mercadotecnia que tú dirás, ¿y por qué estás poniendo conceptos de publicidad dentro de esta página del corazón de Dios al corazón de la gente? Es porque nosotros, como seres humanos, también tenemos que seguir las instrucciones de Jesucristo de cómo y a quién y cómo hablar a distintos grupos de personas. Jesucristo mismo en su palabra habla o confronta o instruye a los seres humanos de distintas formas. Es así como Nicodemo va en la noche para que le comparta un poco más, porque él era como así como que tenía mucho conocimiento en la ley de Dios. Pero a los discípulos, en un momento dado que estaban completamente bloqueados, les dice: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que una parábola que le sirve a aquel agricultor, como por ejemplo el de la higuera, no le es muy relacionado a un pescador como el, por ejemplo, como le habló a Pedro: ven y te haré pescador de seres humanos, de hombres y mujeres. Del mismo modo, tal vez un pescador no puede captar exactamente el mensaje profundo de la parábola del sembrador. Pero un agricultor que sabe cómo debe ser la tierra para poder sembrar una semilla, va a poder captar de un modo más específico lo que Jesucristo está hablando en la palabra de Dios, en la parábola del sembrador. En el monte, en el sermón del monte, hay conceptos que en distintas traducciones bíblicas, el mismo origen, pero una traducción en español de España, un español de una traducción de un dialecto más local, se especifica: bendecidos, dichosos, aquellos que son pobres espiritualmente. ¿Por qué? Porque a una persona, a un ser humano que en algún momento ha sentido necesidad de que no tiene para un pan o para la leche o para poder dar de comer a sus hijos o para pagar el arriendo o para pagar la gasolina, le hablas de esa pobreza espiritual y capta que es que nos hace falta ser llenos de su Espíritu Santo. Del mismo modo, cuando habla de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, no está hablando de una aguja física, sino que en ese tiempo, en ese momento, así se llamaba una puerta muy chiquita dentro del entorno de esa cultura. Del mismo modo, cuando Pedro va donde el centurión, es el Espíritu de Dios que le habla. Y Dios mismo le explica que Dios ha visto cada una de sus ofrendas. Por otro lado, Jesús habla de la ofrenda de la viuda que da todo lo que tenía. Por otro lado, en el libro de Mateo se habla del cobrador de impuestos, de Zaqueo. Es decir, no les estoy haciendo que seamos que tengamos conceptos mercadotecnistas, sino que para una persona que capta el concepto de posicionamiento, le es más fácil captar que lo que estamos realizando es una explicación para cada grupo de personas. Y tú y yo tenemos la misión, eso está escrito en el Mateo 28. Leemos la palabra y nosotros les transmitimos en un lenguaje, es del mismo modo que ha sido traducida la Biblia en distintos lenguajes, ¿verdad? El español, el inglés, el ruso, el chino, el coreano, etcétera, etcétera. Traducimos sin quitar la esencia de la verdad
y del poder transformador de la palabra de Dios. Cuando hablamos de una espada de 2 hojas afiladas, estamos hablando de una espada. Y tal vez en un concepto decimos, nosotros nunca hemos visto una espada. Entonces vamos, ¿has visto alguna película? ¿Has visto la espada? ¿Has visto lo filuda que puede ser? ¿Y qué pasaría si tú te atraviesas esa espada? Entonces primero va y te acribilla a ti, ¿verdad? Entonces vas dando un lenguaje sin perder la pureza de la palabra de Dios, sin quitar esa verdad que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que ningún ser humano se gloríe. Del mismo modo que hagamos una parábola. Nosotros sabemos que ley terrenal localmente nos dice que nos pongamos la mascarilla, ¿verdad? Que nos lavemos las manos y que mantengamos distancia. Ahora, es una ley terrenal que nos ayuda a vivir en esta tierra y a protegernos de un virus que está infectando a la humanidad. Yo te puedo dar una expresión, una vivencia, una forma explícita de decirte que sí hablo si me escuchas. Puesta la mascarilla. Te puedo dar una manera más práctica para poder ponerte la mascarilla sin despeinarte. Porque son aspectos culturales, son aspectos locales, son cosas que son del diario vivir de las personas y que a veces el que les ayudes a mantener ciertas condiciones les hace más fácil el cambio radical de mantenerse protegidos por una mascarilla, de lavarse las manos. Por eso el sanitizador también, el desinfectante, ¿verdad? Es desinfectarte las manos y también el mantener la distancia. No tendremos que hacer hula, pondremos un bastón, les diríamos shu, shu, shu. Pero es algo que tenemos que seguir en nuestra sociedad, ¿verdad? Sin dejar de tener específicamente que es una ley terrenal, es una condición que yo debo cumplir, ¿verdad? Sin cambiar la radicalidad de que debemos combatir este virus. Del mismo modo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo te puedo explicar, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo vas a decir que de los niños, si los niños ni siquiera saben leer y escribir, pero reciben al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de Dios les habla y yo te puedo ir explicando de que le preguntes a Dios cómo el Espíritu Santo de Dios está obrando a través de tu niño cuando te sonríe, cuando llora, cuando está lactando? ¿Sí? Es como, mira, ahí hay una riqueza espiritual tan tenaz de esa maternidad de nuestro Padre Celestial. Descrita cuando Jerusalén le dice Jesús y llora por Jerusalén. Dice, ¿cómo quisiera ser como una gallinita que cubre a sus pollitos, verdad? Y podríamos ir a hacer un estudio más profundo en cuanto a ciertos nombres de Dios. Pero vamos a esa parte de que Dios nos ama y que nos nutre cuando Él habla de que debemos ya ser niños maduros, hombres y seres humanos que comamos vianda se llama, que comamos carne, que ya nos nutramos. Es lo que explica en una de sus cartas Pablo, que siguen teniendo que solo tomar lechecita. Nos confronta, ¿verdad? Pero miren lo que hace una mamita con su leche materna. No solo nutre de su pecho, sino que es ese calor, esa protección. Es más, se instruye. Cuando estés dando de lactar, concéntrate, porque en muchas ocasiones es como que está lleno de bulla y esa relación madre-hijo como que se va formando bastante distorsionada. Dios nos ama y quiere darnos esa nutrición, pero debemos también tomar de esa leche y ser esos niños como un niño. Sin embargo, también
y a ir alimentándonos e ir comiendo, ¿verdad? ¿Cómo va pasando con los niños? No les puedes dejar allí como, bueno, entonces tomen solo la lechecita o carne machacada. No, vas creciendo, vas aprendiendo a leer, a escribir, a seguir nutriéndote. Y lo que quieres es que tus hijos, en un momento dado de su vida, inclusive estén realizando pues muchísimas cosas que tal vez tú, por tu sociedad en ese tiempo, por lo que aprendiste, por lo que no aprendiste, no pudiste realizar. Y es eso lo que anhelamos. En un discipulado, en un entrenamiento a nuestros pares o a diferentes levas, a toda una generación, que en un momento dado el Espíritu Santo sea directamente hablando y que también nos aporten, pues. Porque si no, es como, ahí se produce la idolatría, porque comienzas a ser como solamente esos animalitos que son sanguijuelas, que siguen queriendo pues comer de lo que otros comen, pero nosotros debemos comer directamente. Y Dios comienza a explicarnos cosas maravillosas que no hemos conocido. Eso es lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, llámame y yo te voy a explicar cosas que no conoces. Y en este tiempo que niños, niñas, adolescentes tienen mucho más entrada a ciertos conocimientos, también nosotros debemos estar prestos porque pueden llegar a ser confundidos, ¿verdad? Entonces ahí es nuestra oración persistente, sin cesar, lo que se menciona en Efesios 10, protegidos con la armadura de la justicia de Dios, el yelmo de la salvación, las sandalias del evangelio, el escudo de la fe de pies a cabeza. Peleamos con la espada del Espíritu de Dios y nos arraigamos, nos cimentamos en oración constante y mantenemos esa coinonía y ayudamos y les pedimos que también niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, toda la tierra te adorará. Todo lo que respira alaba a Jehová. Y todos los seres humanos leamos, aprendamos, escuchemos la palabra de Dios, nos nutramos de su palabra y podamos captar cuán ancho, grande y profundo es el mensaje del amor de Dios. Es el amor de Dios, porque Dios es amor. Cuando conocemos la verdad, somos libres. Y eso hace que tengamos una protección sobrenatural y natural. El yelmo de la salvación, un ejército celestial que nos apoya, que es enviado del cielo, que Dios envía. Nosotros pedimos, Él con su misma presencia nos protege. Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, mejor no voy. Eso está escrito en el libro de Éxodo. Como dijo Jesús, yo solo hago lo que mi Padre Celestial me dirige a realizar. Pero ¿cómo saber? Hablando con el Padre Celestial. Por eso es necesaria esa comunicación. Todos los días, cada segundo, el Espíritu de Dios está en y a través de nuestra vida. Y le decimos a nuestro Dios, gracias. Gracias. Gracias por todos estos tipos de peinados. Ahora les voy a dar solamente un tip del día. Una madre llevó constantemente al médico a una muchachita, a una niña. Y se quejaba de que su niña, de que su adolescente tenía dolor de cabeza. Le hicieron exámenes de absolutamente todo. Llegó un momento en que fue donde un doctor y el doctor le miró a la niña peinada tal cual estoy yo y le dijo, ¿todos los días tienes dolor de cabeza? Y ella dijo, sí. ¿Y en las noches? No, en la noche casi no me duele la cabeza. Le quitó el elástico y le dijo, ¿te pasó el dolor de cabeza? Y la niña le quedó mirando. La madre, avergonzada, se dio cuenta que había estirado tanto el cabello de su niña que le daba dolor de cabeza. En el nombre de Cristo Jesús, le pedimos a nuestro Padre Celestial por padres y madres conforme el corazón de Dios. Con padres y madres, por padres y madres, cuyo corazón abunda en amor, cuyo corazón anhela ser transmisor del Dios que es amor, que es fuente de vida, que discierne, que ama, que cuida, que protege y que anhela que sus hijos e hijas, terrenalmente, que son hijos e hijas de Dios,
llenos del Espíritu Santo, puedan captar cuán ancho, grande y profundo es el amor del Padre Celestial. Y que los adultos, todos los seres humanos, niños, niñas, jóvenes, ancianos, adolescentes, entendamos que cada una de las personas a nuestro alrededor son criaturas de Dios. Son creadas por nuestro Padre Celestial. El universo, animales, plantas, la creación gime. Porque hijos e hijas de Dios defendamos todo lo que Dios ha creado. Y allí entendemos que Dios ama a nuestro hermano, a nuestra hermana, tanto como nos ama a nosotros. Y captamos que Dios va a defender a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo o a mi hija, que es mi hermano o mi hermana en Cristo Jesús, y que nos confrontará y nos confronta con su verdad para que seamos hijas e hijos de Dios, padres y madres, conforme al corazón de Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.